Hola, buenas tardes a todos. Espero que se Buenas encuentren bien. tardes, profesor. Por favor, vayan escribiendo su nombre en el chat para poder pasar la lista. Esperamos unos minutitos para que se conecten todos y damos inicio. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Logran ver la imagen bien? Sí, profesor. Sí, se ve bien. Sí, profesor. Hola, Se buenas ve tardes. Buenas tardes. Perfecto. Como dice ahí, hoy día hablaremos de la unidad 4. Ya. Tocaremos conceptos derivados de la física. Hablaremos sobre qué es lo que es el movimiento, cómo se produce, qué es lo que es la fuerza, sus definiciones. La información que veremos está en su librillo entre las páginas 160 y 170, ya, para que la puedan ir revisando a medida que avanza la clase. Los objetivos de la unidad 4 van a ser principalmente el reconocer o describir conceptos relacionados con el movimiento y con la fuerza, ya, de la página 160 a la 170. Vamos. Entonces, fuerza y movimiento, dice. Una fuerza es un tipo de acción que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa le va a provocar un efecto. Por ejemplo, si yo golpeo con mi pie una pelota y le aplico una fuerza, puedo lograr que ésta se mueva, ¿cierto? Entonces, denominamos movimiento a un fenómeno físico mediante el cual los objetos se van a desplazar. Esta circunstancia se debe al hecho de que sobre ellos se generó una fuerza. O sea, yo golpeo esta pelota, le aplico una fuerza mediante una patada y puedo generar que esta pelotita se mueva, ¿cierto? Entonces, este efecto de la aplicación de una fuerza puede provocar la modificación del estado de movimiento en que se encuentra este objeto, en este caso la pelota. O sea que en primera instancia, esta pelotita va a estar en un estado de reposo, va a estar quieta, no se va a mover. Y posteriormente a que yo le aplico una fuerza con mi pie, posteriormente a que yo la golpeo, puedo provocar que ésta se mueva, se desplace. Entonces voy a generar un cambio de estado de movimiento
desde el reposo hasta que ésta se desplace, se mueva. Y también al aplicarle una fuerza a cualquier objeto, yo puedo llegar a modificar su aspecto físico. Estos dos puntos pueden ocurrir en forma simultánea. Volvemos a este ejemplo. Si yo golpeo esta pelota con mucha fuerza, si yo la chuteo con la suficiente fuerza, puedo lograr que por unos instantes, por unos segundos, esta pelotita se deforme en cierto lugar, producto del golpe, ¿cierto?, que yo le doy, o producto del mismo bote que esta pelotita va a ir dando conforme a su desplazamiento. Entonces, se dice que cuando un cuerpo le entrega una fuerza a otro o ejerce una fuerza sobre otro, se dice que hay o se logra una interacción. Por ejemplo, esta chica de la imagen aquí superior debe generar fuerza con su miembro superior para poder levantar esta barra, ¿cierto? Estas pesas por sobre la altura de sus hombros. Entonces, hay una interacción entre las palmas de sus manos, ¿cierto? Y la barra. Lo mismo pasa aquí. Esta chica debe generar fuerza con su brazo derecho para poder lanzar esta bala, ¿cierto? Y se logra la interacción entre el objeto que provoca la fuerza, que sería su brazo, su mano, y el objeto que recibe la fuerza, que vendría siendo la bala, ¿cierto? Otro ejemplo, por ejemplo, los imanes. A pesar de que el imán muchas veces no entra en contacto con los otros objetos, de igual manera puede impulsar, puede repeler o puede atraer hacia él, ¿cierto?, hacia su superficie gracias a la interacción electromagnética. Entonces, para poder analizar o aplicar una fuerza, se debe haber o debe existir más de un cuerpo. Un cuerpo que genera la fuerza y otro cuerpo que va a ser quien reciba esta fuerza. Siempre esta va a ser ejercida en una determinada dirección y se va a representar a través de vectores. Los vectores básicamente son flechas, como dice ahí, que se utilizan para el estudio y el análisis de la interacción de los objetos y de la aplicación y presencia de las fuerzas. Entonces, una fuerza se va a lograr gracias a la interacción entre dos objetos, ¿cierto? Va a existir mientras los cuerpos de estos objetos logren interactuar entre sí. Como dice aquí, nada ni nadie tiene fuerza, ya que ésta se ejerce, se experimenta y se aplica. No está en las cosas, dice aquí. O sea, aquellos objetos inertes no son capaces de generar una fuerza o aplicar una fuerza a otros. Un objeto, como dice aquí, puede estar experimentando más de una fuerza a su vez. Y también estas pueden anularse entre sí si es que sus direcciones son opuestas. O sea, si yo tengo una dirección, una fuerza aplicada de derecha a izquierda con un valor de 5 y tengo una fuerza aplicada de izquierda a derecha con un valor de 5, estas se van a anular entre sí. Y, por ejemplo, aquí hay una muy buena definición de fuerza. Este concepto va a ser una magnitud que puede tener diferentes valores, dirección y sentido. Una fuerza siempre va a ser explicada o ejemplificada con un valor, una dirección y un sentido. Entonces, para poder medir la fuerza, para poder entender y practicar, ejercitar, etcétera, lo que es este concepto, el Sistema Internacional de Unidades define a la fuerza con el símbolo N y lo denomina newtons. O sea, la unidad de medida para la fuerza va a ser los newtons. ¿Ya? O sea, yo puedo empujar una caja, como aparece aquí en la imagen, aplicándole determinada fuerza de empuje y esta fuerza de empuje
va a ser medida en newtons. Entonces, como dice aquí, un newton equivale a la fuerza que al ser aplicada a un cuerpo de masa 1 kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Esto quiere decir que si yo le aplico una fuerza de empuje de, por ejemplo, 1 newton, le voy a estar aplicando a esta caja que pesa 1 kilo una aceleración de 1 metro por segundo. O sea que yo la voy a estar empujando con una velocidad de desplazamiento que cada 1 segundo va a avanzar 1 metro. Entonces, como dice aquí, una fuerza es una cantidad vectorial representada por vectores, por flechas, ¿ya? Que tiene tres componentes. Un valor, ¿cierto? Que va a ser el número o unidad de medida. En este caso, newtons. Podemos decir que a este auto, por ejemplo, lo están empujando con una fuerza de 30 newtons y que este camión lo estamos empujando con una fuerza equivalente a 40 newtons, por ejemplo. Si nosotros sumamos estas dos fuerzas que van en la misma dirección, podríamos decir que perfectamente podríamos empujar un vehículo con la suma entre 70 newtons aproximadamente. También debemos tener una dirección, ya que vendría siendo la línea de acción de la fuerza, por ejemplo, horizontal. Esto quiere decir que en este caso estas personas le están aplicando una fuerza de 1 newton, por ejemplo, de empuje con una dirección horizontal a esta caja. ¿Y en qué sentido? Vendría siendo la orientación hacia dónde se dirige la fuerza. O sea, podríamos decir que ellos le están aplicando una fuerza en dirección horizontal en un sentido izquierda a derecha. Algunas maneras de poder clasificar las fuerzas. Ahí alguien me levantó la mano. Consulta, dígame. Señorita Gloria. Abra su micrófono y no tenga duda en consultar. No, no voy a decir nada. Entonces, ¿cómo puedo clasificar las fuerzas? Primero, según el punto de aplicación. ¿Ya? Fuerzas de contacto son aquellas en que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo. Por ejemplo, esta chica va a golpear, va a patear la pelota y la superficie de su pie y de la pelota van a entrar en contacto directo. Al igual aquí, el chico, para poder lanzar la bala, debe entrar en contacto directo con el objeto y posteriormente lanzar. ¿Ya? También tenemos fuerzas a distancias, en donde el cuerpo que ejerce esta fuerza y quien la recibe no entran en contacto físicamente. Uno de los ejemplos más grandes es la fuerza de gravedad, ¿ya? En donde la fuerza de gravedad va a hacer que todos los objetos que se encuentren dentro del campo gravitatorio de la Tierra vayan o se dirijan hacia el núcleo de la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Entonces, esta manzanita se encuentra, ¿cierto? Eh, Pegada a una ramita en las alturas y producto de la fuerza de gravedad y producto de su peso, esta se precipita al suelo cayendo en una dirección de arriba hacia abajo. También podemos clasificar las fuerzas según el tiempo de duración o el tiempo en que nosotros nos demoramos en aplicar esta fuerza. Encontramos fuerzas impulsivas, que son aquellas fuerzas que generalmente son de muy corta duración, ¿ya? Ejemplo de esto, el chico aquí, el tenista, en donde él le entrega la fuerza a la raqueta, impulsa, golpea la pelota, ¿cierto? Pero el contacto entre la superficie de la raqueta y la pelota dura muy pocos segundos, ¿cierto? Por otro lado, tenemos las fuerzas de larga duración, que son aquellas que actúan durante un tiempo comparable o mayor que los tiempos característicos, ¿ya?
Los ejemplos aquí, por ejemplo, serían los cables. Estos cables van a ser capaces de generar una fuerza de tensión suficientemente fuerte para mantener a estos focos, a estas ampolletas flotándose en el aire. Lo mismo sucede aquí con los teleféricos. O sea, este teleférico tiene un peso relativo y el cable, este larguito aquí, va a tener que generar la fuerza suficiente para mantener, ¿cierto?, en la posición ideal, flotando en el aire, este cubículo. Pero esta fuerza de tensión de aguante se va a mantener durante todo el tiempo que el teleférico esté flotando. Lo mismo sucede esto. La fuerza de tensión que deben generar estos cables u cuerdas van a ser mantenidas en el tiempo durante todo el tiempo que los focos se mantengan flotando. Asimismo, las fuerzas que actúan o que van a actuar sobre un cuerpo pueden ser exteriores o interiores, como dice ahí. Las fuerzas exteriores son las que actúan sobre un cuerpo siendo ejercidas por otros. Por ejemplo, la fuerza externa en este caso vendría siendo la que ejerce el camión para moverse o al moverse. Y las fuerzas interiores son las que una parte de un cuerpo ejerce sobre otra parte de sí mismo. O sea, la fuerza interna aquí vendría siendo la que generan las cajas dentro del camión para mantener su posición. O sea que si este camión se mantiene en movimiento y pasa, por ejemplo, por un lomotor o alguna de sus ruedas cae en algún hoyo, en un bache, se van a generar una serie de fuerzas externas que van a provocar o van a influir que esta caja se deslice, se mueva, cambie su posición, ¿ya? Pero a su vez, también existen fuerzas externas, o sea, el mismo peso de la masa de esta caja va a participar o va a hacer que esta caja, si bien se mantenga en su posición, si es que es muy pesada o si es muy liviana, se genere el desplazamiento. Entonces, otra forma de clasificar la fuerza va a ser según el tipo de aplicación de esta fuerza. Podemos encontrar aquellas fuerzas ejercidas sobre un objeto por otro objeto. Eso vendría siendo una fuerza aplicada. Es una de las fuerzas que nosotros utilizamos más comúnmente. Por ejemplo, aquí la chica está empujando el auto. O sea, le está aplicando directamente una fuerza. Un objeto aplica la fuerza sobre otro. También tenemos el roce o la fricción, ¿ya? El roce va a ser aquella fuerza que se va a oponer al movimiento entre las superficies. Por ejemplo, aquí la chica está empujando con una fuerza aplicada en este caso, con dirección izquierda-derecha, ¿cierto? Y la caja, al entrar en contacto con el piso, generan roce o fricción. Entonces, entre mayor sea el roce o fricción entre estas superficies, para la chica se le va a hacer más dificultoso movilizar esta caja. Mientras el roce o fricción sea menor o sea la mínima, para la chica se le va a hacer mucho más fácil el poder empujar y desplazar esta caja. Por otro lado, tenemos la fuerza de tipo normal, que es aquella ejercida sobre un objeto en contacto con una superficie, ¿ya? Esta fuerza siempre, pero siempre es perpendicular a la superficie, ¿ya? Esto quiere decir que la fuerza normal de un objeto no puede ser influenciada por otro. Esto quiere decir que solamente el peso del objeto le entrega una fuerza de presión a la superficie. Tenemos también la fuerza de empuje, que se hace presente cuando un objeto es colocado en un fluido, ¿ya? El empuje es la fuerza que impulsa al objeto hacia arriba. O sea, básicamente el empuje va a ser la fuerza que tiene el agua o los líquidos para mantener, en este caso, la botella a flote. También tenemos la fuerza de tensión, que es aquella fuerza de atracción ejercida por cuerdas, lazos o cadenas en una dirección opuesta al objeto. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuerdas que hacen sujeción en este caso del columpio,
El peso corporal de esta niña obligaría a que su cuerpo fuese hacia abajo, ¿cierto? Pero gracias a la fuerza de tensión de las cuerdas es que podemos mantener a esta pequeña columpiándose en el aire. O sea que la tensión siempre va a ser una fuerza relacionada con cuerdas, lazos, cadenas, etc. Encontramos también la fuerza de la resistencia al aire, que es aquella que actúa sobre los objetos mientras viajan en el aire, mientras flotan, mientras vuelan, etcétera. Un ejemplo aquí, el paracaidista. Entonces, este paracaídas lo que va a hacer es entrar en contacto con el flujo de aire que hay aquí y gracias a la presencia de aire va a generar una resistencia determinada y va a hacer que este paracaidista vaya cayendo de a poco y no se precipite directamente al suelo rápidamente. Y por último tenemos la fuerza de gravedad, ya que es la fuerza física que ejerce la masa del planeta sobre todos los objetos que se hallan dentro del campo gravitatorio. O sea que esta manzanita cae al suelo gracias a la fuerza de gravedad, o sea, a la fuerza de atracción que tiene la masa, el peso de esta manzana con el núcleo de la Tierra, con el centro de la Tierra. ¿Alguna consulta relacionada con el concepto de fuerza? ¿Alguna duda, consulta? Después igual vamos a responder unos cuadritos. Entonces, el movimiento. El movimiento, como dice aquí, se denomina fenómeno físico mediante el cual los objetos se logran desplazar. Esta circunstancia se debe al hecho de que sobre ellos se generó una fuerza. Esto quiere decir que nosotros, al aplicar una fuerza, podemos generar movimiento o desplazamiento de algún objeto determinado. Y a su vez, gracias a que nosotros generamos o aplicamos una fuerza y logramos, logramos producir movimiento, también podremos generar energía, ¿ya? La energía es un concepto que va muy de la mano con el concepto de movimiento y básicamente la energía se define como la capacidad que tienen los cuerpos para poder realizar un trabajo y poder producir cambios en ellos mismos. O sea, por ejemplo, cuando yo tomo una pelotita que está en un estado de reposo, o sea, que no se está movimiento, está quieta, y yo la pienso lanzar en una caída libre, puedo decir que esta pelotita, gracias a su peso, por ejemplo, podemos decir que pesa 1 kilogramo, gracias a este peso, a medida que ella vaya cayendo, va a ir agarrando velocidad. Entonces podríamos decir que tenemos una energía potencial acumulada en este objeto. Luego, una vez que nosotros soltamos la pelota y le damos la capacidad de movimiento, de moverse, o sea, pasó de estar en un estado de reposo a moverse. Cada vez que ella vaya bajando, va a ir aumentando su velocidad. Y podríamos decir que esta energía potencial que teníamos en un momento se convierte en energía cinética, o sea, esta energía producida por el movimiento del objeto en el entorno. Dentro de nuestra vida nosotros encontramos la energía en el día a día, podemos encontrar muchos tipos, tenemos la energía mecánica, la energía eléctrica que utilizamos en nuestra casa, la energía térmica que utilizamos para calentar nuestro hogar en invierno, por ejemplo, energía electromagnética, energía química, la energía nuclear que también es súper conocida, ¿ya? Un concepto que va súper relacionado con el movimiento, ya que también el movimiento le otorga le otorga la capacidad a ciertos objetos de cumplir o de realizar ciertas funciones o trabajos. Entonces, nos encontramos con este cuadro, donde dice, fuerza lo define como una magnitud vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque se representa con vectores, con flechas, ¿ya? Estas flechitas nos van a dar la capacidad de encontrar o de definir el sentido,
la orientación y le vamos a dar un valor. Entonces, la fuerza mide la razón del cambio de momento capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. O sea, si yo le aplico una fuerza a un objeto, puedo lograr que éste se mueva o puedo lograr que éste cambie su forma, se deforme, por ejemplo. Y lo vamos a medir en newtons. La unidad de medida para la fuerza es newtons y se ejemplifica con una N. Entonces, el movimiento. El movimiento es el fenómeno físico mediante el cual los objetos se desplazan, ¿ya? Debido a que se le generó o se le aplicó una fuerza. Gracias a que yo le aplico una fuerza a un objeto, puedo provocar este fenómeno denominado movimiento, ¿ya? Velocidad, dice. La velocidad es la magnitud física que relaciona el cambio de posición con el tiempo. Podríamos decir que, por ejemplo, este motociclista se movió de la posición a la posición B en cierta velocidad. Esto quiere decir que en un determinado tiempo se desplazó del punto A del punto B. Podríamos decir que se demoró o avanzó a una velocidad de 2 metros por segundo. O sea, si se demoró 5 segundos del punto A al punto B, por cada segundo que transcurrió, él avanzó 2 metros. Trayectoria, dice. La trayectoria va a ser la línea generada por el lugar o las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en movimiento. Por ejemplo, para poder llegar del punto A o al punto B, este motociclista usó el camino A, la trayectoria número 1. El día siguiente, él dijo, chuta, por este camino había mucho taco, vamos a usar la segunda opción. Entonces nos fuimos por el camino B, trayectoria número 2. Entonces el tercer día dijo, chuta, yo ya me evité el taco, pero me demoré mucho más en llegar a mi trabajo, por ejemplo. Entonces ocupó otro camino, trayectoria número 3, o sea, una opción C. Entonces básicamente la trayectoria va a ser la línea generada por el desplazamiento. El roce, como lo dijimos, es la fuerza de fricción que existe entre dos superficies que están en contacto y que se opone al desplazamiento. Podríamos decir en este caso que las ruedas de la moto, al entrar en contacto con el suelo, con el asfalto, generan roce. Esto quiere decir que este roce le va a dificultar a la motocicleta en este caso, que se pueda desplazar, que sus ruedas puedan girar con normalidad. Entre mayor sea el roce entre las superficies, mayor dificultad va a ser el desplazamiento. Entre menor roce o fricción, mayor o más fácilmente se va a generar el desplazamiento o movimiento. Como dice aquí, el desplazamiento a su vez va a ser el vector, o sea, la flechita que define la posición desde un punto de partida, punto A, en relación a un punto de referencia o posición final, punto B. O sea que el desplazamiento va a ser la descripción de mi movimiento, desde mi posición inicial a mi posición final. Y por último dice energía. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Entonces, volviendo a la moto, podríamos decir que esta máquina generó la energía suficiente para producir el movimiento del motor. Y este motor ayudó a que las ruedas puedan girar y así desplazar o generar un cambio de movimiento, un cambio en su composición. Primero está en reposo, quizá ahora está en movimiento, etc. Entonces, conceptos también importantes de tener claro. ¿Qué es la posición? La posición básicamente va a ser el lugar que ocupa un cuerpo respecto a un punto de referencia.
Ya, o sea, para poder analizar un objeto al cual yo le voy a aplicar una fuerza, debo considerar sí o sí la posición de este en el espacio. La distancia, a su vez, va a ser la longitud recorrida por este cuerpo. Pongamos el ejemplo de una caja. Si yo estoy empujando una caja de un punto A un punto B, lo que yo me voy a desplazar medido, ya sea en centímetros, en milímetros, en metros o en kilómetros, esa longitud que yo voy a recorrer empujando la caja va a ser la distancia del movimiento. A su vez, la velocidad es el desplazamiento de esta caja, por ejemplo, en un tiempo determinado. O sea, yo puedo decir que cuánto me demoré en desplazar, de empujar una caja en 3 segundos. Puedo decir que avancé 3 metros en 3 segundos empujando una caja. Y a su vez, y por último, la aceleración va a ser el cambio de velocidad en un desplazamiento. ¿Ya? O sea, entre más rápido yo me mueva, o sea, entre más distancia yo avance en un determinado tiempo, mayor va a ser este cambio de velocidad. O sea, la velocidad y la aceleración van a ser dos conceptos que siempre van a ir de la mano, siempre van a estar estrechamente relacionados. Velocidad, que hace relación al desplazamiento en un determinado tiempo, y la aceleración es qué tan rápido yo me desplazo en ese determinado tiempo. Perfecto. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? Está clarito. Ya. Entonces, nos encontramos con este ejercicio. Dice términos pareados. Con una línea, una los conceptos de la columna A, o sea, estos 6 conceptos que están aquí, con los conceptos o definiciones de la columna B. La idea es que ustedes tomen estos encabezados y mediante una línea los unan con los que ustedes crean sean los correspondientes. Ya, nos vamos a tomar unos minutitos y lo resolvimos todos juntos. Se los voy a dejar. ¿Esto sale en el cuadernillo, profesor? Esto, sí, esto aparece en el cuadernillo también. ¿En qué página? Estoy mal. 169. 169. Exacto, 169. para que lo pueda revisar en su cuadernillo. Sale textual igual. Tomámonos Ah, minutos y lo conversamos. gracias.
Muy bien. ¿Cómo le fue? Vamos a ir respondiendo esto de a poquito. Entonces, si yo les digo encabezado número 1, fuerza de gravedad. De estas definiciones, ¿cuáles creen ustedes que le corresponden? Fuerza, Representa el peso de un cuerpo que varía en cada planeta. exacto. Como dijimos anteriormente, la fuerza de gravedad es la Ujú, fuerza de atracción que tiene nuestro planeta Tierra, por ejemplo, gracias a sí. su campo de gravitación, el cual básicamente representa el peso que tiene cada cuerpo o la masa que tiene cada cuerpo y obviamente va a variar en cada planeta, como dice. En nuestro caso, en Ujú. el planeta Tierra, tenemos nuestra gravedad, que como podríamos decir, gracias a ello podemos mantener los pies sobre la Tierra. Entonces, yo le digo, es la fuerza contraria al movimiento. ¿Cuál concepto correspondería? Es la fuerza contraria al movimiento. Resistencia del aire, profe. En este caso, la fuerza contraria al movimiento va a ser el roce. El roce o la fricción de las superficies va a ser la fuerza que en mayor Contrario medida al movimiento. va a estar contraria al movimiento u oponiéndose al movimiento. Recordar que entre mayor sea el roce entre las superficies, más dificultoso va a ser la realización del movimiento o del desplazamiento, y mientras el roce sea menor o la fricción sea menor, el desplazamiento o el movimiento de un cuerpo va a ser mucho más fácil. Entonces, vamos con el siguiente. Tensión. ¿Qué sería la tensión? Fuerza de atracción ejercida por cuerdas, lazos. Exacto, súper bien. Cuando nosotros veamos el concepto de tensión, debemos pensar de que está directamente relacionado con las fuerzas de atracción ejercida por las cuerdas, los lazos, las cadenas, elásticos, podrían decir ahí también, sogas, etcétera. ¿Ya? O sea, fuerza de atracción relacionada con cuerdas, lazos, cadenas. Eso es la tensión, Ujú. ¿cierto? Entonces, para el concepto de fuerza, ¿cuál de estas tres definiciones sería la más ideal? La fuerza aplicada sobre un Sobre objeto un por otro objeto. objeto. Un objeto. La fuerza vendría siendo una magnitud. Es una magnitud. Es algo difícil de medir, pero es una La fuerza. magnitud que puede tener dirección, sentido y un valor. Siempre va a ser con un sentido, con Entonces, un una valor. magnitud que puede experimentar diferentes valores de dirección o sentido. Ujú. Exacto. Y en este caso, la fuerza aplicada va a ser la fuerza aplicada Sobre un que objeto. agita un objeto por otro objeto. O sea, empujar un Fuerza elemento, una aplicada. caja, eh, lanzar un objeto, golpear un objeto, empujar principalmente. Y la Ujú. resistencia al aire vendría siendo aquí el paracaidista, El paracaídas. ¿cierto? Ya sea Un que paracaidista. a este elemento que lo sostiene ayuda a que a medida que va bajando de altitud vaya descendiendo de manera lenta debido a que este material del paracaídas entra en resistencia con el flujo de aire. Y por último, ahí están con sus definiciones, cada una de las respuestas correctas. Y por último, les invito a rellenar este cuadro. En unos minutitos, ahí denle la definición que ustedes creen, lo que ustedes entendieron, y los vamos definiendo cada uno. Concepto de ejecución, fuerza. ¿Dónde está ese?
¿No está en el libro esto? 165. Gracias. Exacto, ahí lo pueden encontrar en su cuaderno. Fuerza. Energía. Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos definir fuerza? ¿Qué vendría siendo una fuerza? ¿Vendría siendo un valor, una dirección y un sentido? Claro, la fuerza es una magnitud, eso tienen que tenerlo claro. Es una Ya. magnitud Que ejerce sobre. que, como dice usted, debe tener siempre un valor determinado, que va a ser en este caso los newtons. La fuerza siempre se va a medir en newtons. Ya ¿Ya? se simplifica con la letra n. Siempre deben tener una dirección y siempre deben tener un sentido. ¿Ya? Ujú. Dirección, ¿cierto? Y Entonces, magnitud es sería la una respuesta magnitud magnitud en Newton, y que se mide en newtons, valor, dirección y sentido. ¿cierto? Que debe tener un valor, Ujú, un sentido, una orientación. Y podríamos ujú, decir que podemos generar movimiento o podemos generar un cambio en su conformación. ujú. ¿Ya? Por otra parte, el movimiento. ¿Qué vendría siendo el movimiento? Recordar que gracias a una fuerza aplicada podemos generar movimiento. Fenómeno físico, Sí, es un fenómeno físico, perfecto. mediante el cual un objeto se desplaza. Exacto. Ya, el movimiento es como nosotros ejemplificamos el movimiento, cómo un objeto se desplaza en relación al espacio. La velocidad. ¿Qué sería la velocidad? También es una magnitud, Es al la igual que la capacidad fuerza. que estas tienen para mantener constante cuando se aplican las fuerzas nuevas. Ya, la velocidad, tienen que tener en cuenta que se Con- relaciona con el cambio, o ¿cómo lo puedo decir? Sí, el cambio de Se posición relaciona en con el la tiempo. fuerza aplicada. Exacto. ¿Ya? La Entonces, charla, la charla. velocidad es una magnitud que relaciona el cambio de posición con el tiempo. Yo puedo decir que me desplacé a una velocidad de 3 metros por segundo. O sea, cada segundo que pasaba, yo avanzaba 3 metros. Trayectoria. ¿Qué sería la trayectoria? El lugar o posición del trayecto. Perfecto. Línea Es generada por el la lugar. línea que se genera producto del movimiento o desplazamiento. Desplazamiento. Exacto. El roce, ya lo dijimos anteriormente,
¿Qué vendría siendo el roce? La fuerza de fricción del objeto. Por Exacto, ejemplo, las ruedas cuando van en la calle. exacto, tal cual usted lo ha dicho, tal cual. Roce, sinónimo de fricción. La fricción y el roce son dos fuerzas que se van a oponer al movimiento o al desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, ¿qué vendría siendo? Del movimiento. Exacto. Define el inicio y la finalización del movimiento. El desplazamiento es desde donde yo parto hasta donde yo termino el recorrido. Y por último, la energía. La Concepto de capacidad de la energía, capacidad de los Realizar cuerpos de un generar trabajo. movimiento. Exacto. La energía, como dice el recuadro, es la capacidad que tienen los cuerpos para poder realizar un trabajo y con esto producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. La energía es un concepto que va muy de la mano con el movimiento, ¿ya? Debido a que cuando un elemento se encuentra en reposo, se resta de energía, si lo pudiésemos decir así, y cuando este objeto entra en movimiento o realiza un desplazamiento, se pudiese decir que acompañado de ese movimiento también se genera energía, la cual le da la capacidad de cumplir con un trabajo, de realizar alguna acción, etc. ¿Alguna duda o consulta sobre los conceptos que vimos? Para ir finalizando. Ahí Profe, el también roce no me quedó claro a mí. encontramos definiciones de todos. Fuerza generada por el movimiento es roce. Exacto. Este cuadro lo encuentran ahí en su librillo. Son definiciones súper de libro, ¿ya? Pero básicamente entender que la fuerza es una magnitud, ¿cierto? Que debe tener sí o sí dirección, sentido y un valor, que va a Ujú. provocar un cambio del movimiento o puede generar un cambio en la forma de los materiales. Si nosotros le aplicamos fuerza a un elemento, a un objeto, probablemente podemos generar movimiento. Si nosotros generamos un empuje a una caja, vamos a generar el desplazamiento, que ésta se mueva, ¿cierto? Y Ujú. producto de la liberación o la aplicación de esta fuerza al objeto, se va a generar una liberación de energía. Eso. ¿Bien? ¿Todo claro? Ujú. Perfecto. Bueno, con eso damos finalizado la clase del día de hoy. Ahí los cuadritos y actividades que realizamos están en su librito. También en su librito aparecen un par de Ya. actividades más para que puedan realizar. Algunas preguntas que puedan resolver igual. Eso, pues, que les vaya súper bien, que tengan un muy buen fin de semana, que tengan bonitas fiestas patrias, pórtense bien, Muchas gracias. disfruten con su Igual Igual así. para oportunidad, usted. que les Buenas vaya noches, súper bien. profesor. Muchas Muchas gracias. gracias, buenas noches, Nos profesor. Buenas volvemos noches, en la próxima gracias. semana. Buenas Feliz noches a Chao, todas. que Que tengan estén mucho- muy bien. Fiestas chao, que les patrias. vaya bien. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Gracias, buenas noches. Que les vaya bien. Chao.